sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la Multimedia RS y gracias también a la cooperativa Sagrados Corazones, a quienes siempre agradecemos este espacio de difusión. Hoy vamos a hablar un poquito de algunas curiosidades sobre la economía. Vamos a abordar también algunos modelos económicos que trajimos para ustedes. No vamos a poder abarcar todos, pero algunos con sus curiosidades principales o sus características principales traemos para el día de hoy. Así que vamos a desarrollar nuestro tema de hoy en base a, primeramente vamos a ver un poco y directamente algunos de los modelos económicos. El principal, que ya conocemos, siempre estamos escuchando, sos marxista, dice. Vamos a ver un poco de qué se trata el modelo económico marxista. Karl Marx, del siglo XIX, nos decía que las sociedades humanas avanzan a través de conflictos entre clases sociales. Decía que la lucha de clases es el motor de la historia. Y vamos a ver a qué se refiere cuando nos dice esto. El modelo en sí hacía un hincapié a que la clase trabajadora debía luchar por la abolición del Estado, que sería reemplazado por una sociedad autogestionada, sin propiedad privada y sin gobierno. ¿Cómo puede ser esto posible? Dictadura del proletariado. Bueno, el modelo pretendía que a través de las luchas sociales se eliminara la propiedad privada, que no existieran las propiedades privadas, tampoco existieran las clases sociales, por ende daba pie a lo que se conoce como sociedad comunista. Entonces, esta gran utopía aguanta bien el papel, pero nunca ha podido llevarse en la práctica, y no porque no se haya intentado, porque ya conocemos algunas dictaduras, o sea, que para llegar a la clase, a la sociedad comunista, muchos modelos de gobierno muy conocidas, por ejemplo, en Cuba, Venezuela, son modelos, en realidad siempre el modelo marxista, siempre, así como dice nuestro material, el papel siempre aguanta muy bien. De ahí a que las personas quieran desvirtuar el modelo implantando un gobierno autoritario, es totalmente diferente. Así que Karl Marx pudo haber tenido una excelente iniciativa, que dentro de sus propósitos no estaba planteado como para que se llegue a lo que, por ejemplo, se llega en gobiernos tiranos, pero obviamente el hombre hace uso de lo que tiene en manos para justamente llegar al poder de una mala manera, por así decirlo. Y hay otras cuestiones que me gustaría indicar sobre este modelo. Dice que los puntos claves son: el marxismo es una doctrina política y filosófica originada en el siglo XIX a partir de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels. Se basa en el materialismo histórico, un modelo teórico que presenta la historia como un suceso, como una sucesión de modos de producción impulsada por las luchas de clases. Dice, define un análisis crítico del capitalismo, entendido como un modo de producción que consiste en la explotación del proletariado por la burguesía. ¿No se acuerdan ahí, estando en octavo, noveno grado, estos conceptos me resuenan muchísimo? Define un análisis crítico del capitalismo. Propone el reemplazo del capitalismo por el comunismo, una sociedad sin clases sociales a través de la toma del poder del trabajador o del proletariado. A lo largo del siglo XX inspiró revoluciones que instauraron regímenes comunistas y fueron objeto de reinterpretaciones que fundaron diversas corrientes marxistas. Ahí está. Por eso es que algunos, para justamente tildarse, o justamente esto último que menciona aquí, que algunas corrientes se inspiraron en esta teoría, pero para llevar a lo mejor algunos regímenes comunistas, dictatoriales, bajo el supuesto modelo del marxismo. Así que vamos a seguir viendo sus características para
antes de justamente juzgar el modelo, vamos a ver un poco cuáles fueron sus orígenes realmente. Es a la vez una perspectiva filosófica, una teoría de la historia y un programa político y económico, basado en las ideas de Marx y Engels y enriquecido por el pensamiento de innumerables teóricos marxistas a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Se centra en una visión filosófica materialista que plantea que la única realidad es la material y que las ideas, pensamientos, creencias, leyes y formas de organización política son solo subproductos de las relaciones sociales de producción que constituyen la base o estructura económica de una sociedad. Dice, promueve el materialismo histórico como modelo para comprender el desarrollo de las sociedades a lo largo de la historia. En este modelo, la historia avanza debido a la lucha entre clases sociales por el control de los medios de producción. Por lo tanto, la historia, según el marxismo, es una historia de conflictos y cada cambio importante provoca el paso de un modo de producción a otro. Interpreta el capitalismo como un sistema de explotación en el que la burguesía, que son la propietaria de los medios de producción, explota a la clase obrera desprovista de medios de producción. Según el marxismo, la superación del capitalismo es el comunismo, un modo de producción basado en la propiedad común de los medios de producción y en la eliminación de clases sociales. No vamos a engañarnos y obviamente hasta hoy día seguimos viendo que los propietarios de los medios de producción, los dueños de grandes comercios, grandes negocios, efectivamente siguen sin pagar la remuneración adecuada a su personal. En ese modelo, en eso, obviamente, dice Marx que esta burguesía, porque él lo llamaba así, se aprovechaba de su mayor capacidad económica. Inspiró la formación de organizaciones sindicales, partidos políticos y grupos guerrilleros, especialmente durante el siglo XX, centrados en el principio de la lucha de clases y la defensa de los intereses proletariados. Con el tiempo, algunas de estas agrupaciones abandonaron el impulso revolucionario y clasista. En la actualidad son frecuentes los partidos de inspiración trotskista, que rescatan el pensamiento de León Trotsky. Vamos a ver un poco más adelante qué pensamiento tenía esta persona. Sus antecedentes filosóficos son las obras del primero. Marx tomó una visión materialista de la realidad que aplicó a los estudios de la sociedad y la historia. Y del segundo incorporó la dialéctica, la idea de que en todo proceso de transformación se enfrentan dos opuestos, tesis y antítesis, que resultan de una síntesis. En el plano económico y social, se vio fuertemente influido por economistas como David Ricardo y por varios representantes del socialismo francés. Su corpus de pensamiento se compone de varias obras y va mencionando algunas obras que él toma como base para justamente también impulsar sus ideas y finalmente hacer sus propias publicaciones. A ver un poco, principales ideas del marxismo, que justamente al inicio del material mencionábamos que la primera y principal es que criticaba mucho la economía capitalista, que él mencionaba que unos pocos, que hasta hoy día se ve replicado, se quedan con la mayor parte de la ganancia por una mayor capacidad de producción y por ende es como que abarca más ingresos que la mayoría de las personas. Entonces él lo veía como algo muy injusto y la idea de él era que las clases trabajadoras pudieran tomar el gobierno mediante movilizaciones y generar una igualdad genérica entre todos, eliminando la propiedad privada, como siempre escuchamos, por ejemplo, decirle a Maduro, exprópiese. Bueno, eso. Y también las clases sociales,
Él dice que para todos debería ser igual, cosa que vemos hasta hoy día en algunos gobiernos que un médico y un limpiador ganan lo mismo y es como que, bueno, tienen si bien trabajan en diferentes cosas, el ingreso que posee es muy poco. ¿Por qué? Porque se supone que el gobierno le va a proveer a todos por igual, tanto lo que es la alimentación, salud, vestimenta y proveerle de todo lo que necesitan en igualdad de condiciones para todos. Bueno, ¿qué les parece la idea del marxismo si se aplica hoy día? Aquí estamos para educarnos entre todos y ver un poco, no es para tomar de un bando a otro, sino que simplemente comentar, ver un poco si esta idea es buena, si solamente fue desvirtuada o qué ideas tiene la gente. Bueno, ¿qué les parece si ahora sí vamos a lo que son las curiosidades sobre economía que estuvimos recabando un poquitito? 12 datos curiosos sobre economía. Acá dice corrupción, pobreza, el despertar de China del siglo XXI. Repasamos algunos de los datos más sorprendentes sobre la economía mundial. Muchas veces el día a día nos impide parar y tomarnos el momento para analizar los datos que recibimos cada día. Nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida y por supuesto también en la economía, que a veces resulta un poquitito aburrido, por así decirlo. Las noticias largas que a veces no entendemos bien, pero es bueno siempre orientarse, averiguar un poquitito más de cuáles son esos términos que están utilizando, a qué se refieren. Pero si nos tomamos unos minutos y nos fijamos en algunos datos, descubriremos cosas sorprendentes que en el peor de los casos nos harán reflexionar. Aquí presentamos una serie de datos sobre economía mundial que nos reflejará o que nos dejará con la boca abierta. Bueno, se calcula que cuando lleguemos al 2030, el 60% de la población mundial vivirá en las ciudades, cosa que hoy en Paraguay ya funciona de esta manera, porque las clases o la gente del interior se ve forzada a migrar en las ciudades para conseguir trabajo, ya que en el campo, primero que es un trabajo mucho más forzoso, muchas veces lo que es toda la logística de la producción, todo lo que se produce en el interior, muchas veces cuesta mucho más, es costoso movilizar los productos producidos. Muchas veces no conseguimos mercado, porque eso sucede mucho. O sea, grandes compradores que paguen el precio que corresponde por la producción, por el tiempo invertido, por la logística. La cadena logística es uno de los aspectos más costosos que ha obligado a la gente del campo a migrar a las ciudades, dejando en estos pueblos o al interior del país a personas mayores y a niños. Entonces, igualmente, el futuro del país sigue estando en el campo y en los niños, así que es bueno concentrarse en qué está ofreciendo el gobierno para brindar soluciones a la gente del interior para justamente equilibrar nuevamente lo que es nuestro mercado de producción. La segunda curiosidad nos dice que, según el Fondo Monetario Internacional, el coste de los sobornos anuales está cerca del 2% del Producto Interno Bruto Mundial, a lo que es lo mismo, en torno a 1,56 billones de dólares. Y me acuerdo de una charla que teníamos en una capacitación de una entidad ya hace como 2 años, y decía que para el paraguayo está tan naturalizado el soborno que es parte de nuestro día a día, y cuando daba ejemplos es como que efectivamente recibimos sobornos constantemente y ni siquiera ni siquiera lo tomamos como tal. Por ejemplo, daba un ejemplo así de una gran telefonía
que justamente siempre transmitía los partidos y es como que muchas veces no se daba sobornos en efectivo, sino que daban prioridad, amiguismo. Entonces, justamente daba como grandes ejemplos sin concretizar ningún tipo de entidad, pero el soborno en el paraguayo está tan naturalizado que muchas veces no lo percibimos como tal. Lo mismo se da en el día a día. Cuando le ganamos con un favor a alguien que queremos, de quien queremos conseguir, por ejemplo, en una institución pública, para no hacer fila, entonces le llamamos al amigo que está adentro para que salga y nos reciba el documento y nos pueda agilizar. Eso a cambio de bueno, amistad, algún intercambio de algo, y eso efectivamente es soborno. Pero aquí lo que nos menciona es que efectivamente el soborno mueve casi el 2% del Producto Interno Bruto Mundial, que es 1,56 billones de dólares en el mundo. Otro dato curioso dice que la mano de obra en China creció en 146 millones entre 1990 y 2008. Ese año toda la mano de obra de Estados Unidos, que era de 156 millones prácticamente. En 1998, los directivos de la industria del petróleo afirmaron que en la siguiente década el precio medio del barril sería de $10. En realidad fue de $44,9. Predecir el futuro no es una ciencia exacta y mucha gente falla, incluso o sobre todo los expertos. Y vamos a seguir un poco con el origen del término economía. Vamos a ver un poco de dónde proviene la palabra economía. Dice que proviene del griego oikonomía. Oikonomía, que significa administración de un hogar o gestión del hogar. Originalmente se refería a la gestión de los recursos en el ámbito doméstico y con el tiempo el término se amplió para abarcar la gestión de recursos a nivel de una nación, de una compañía o incluso a escala global. Vamos a ver un poco la siguiente curiosidad sobre economía. Habla de la economía de regalo, economía del regalo. Si bien la economía moderna se basa en el intercambio de bienes y servicios mediante el pago con dinero, existe un fenómeno conocido como la economía del regalo. Esta idea se basa en el intercambio de bienes sin una expectativa inmediata de reciprocidad monetaria. Ejemplos de estos incluyen regalos de cumpleaños o favores entre amigos, que pueden generar relaciones sociales y reflejar la reciprocidad inherente en muchas interacciones humanas. Esto muchas veces también porque funciona como economía del regalo, porque muchas veces en estas interacciones humanas, cuando estamos muy felices y generalmente estos encuentros, terminamos gastando más. ¿No se dieron cuenta que cuando estamos muy felices queremos salir a festejar? Y generalmente en los festejos es que se gasta mucho más. Así que la economía del regalo es también una especie de curiosidad que traemos hoy. Hay también algo muy llamativo en los stands de los supermercados que siempre vemos y siempre ponen de los encargados de marketing, todo lo que hacen el estudio de la venta de los productos. El paraguayo ama los obsequios, entre comillas, porque quién más, quién menos ya vio el café con la taza. Muchas veces el costo del kit es mucho más costoso, pero aún así, por el regalo, entre comillas, terminamos adquiriendo un producto mucho más costoso y a veces no solo pagamos por el obsequio, entre comillas, sino que también por la presentación o terminamos pagando más de lo que cuesta el producto simplemente porque te trae como algo adicional. Entonces, para lo que es los gustos del paraguayo, siempre que acompañe algún tipo eh, de producto extra, o como regalito, como adorno, al producto siempre le va a llamar mucho la atención. También nos habla del efecto mariposa en los mercados financieros y vamos a ver un poco a qué se refiere.
Al igual que en la teoría del caos, al igual que en la teoría del caos, pequeños eventos pueden tener repercusiones significativas en los mercados financieros. Este fenómeno, conocido como el efecto mariposa, sugiere que un pequeño cambio en un lugar del mundo puede desencadenar una reacción en cadena que afecta a los mercados globales. Por ejemplo, una sequía en una región agrícola remota puede afectar precios de alimentos a nivel mundial, o un conflicto bélico en una determinada zona del planeta y puede motivar el alza del precio del mercado. Yo siempre doy el ejemplo de los huevos. ¿Qué pasa? Es un producto que no tiene sustituto. Muchas veces es base de platos que consumimos en el día a día, desde cualquier tipo de productos hasta el que cocinamos en casa. Entonces es un producto que no tiene sustituto. ¿Y qué pasa si hay una fiebre aviar en el mercado? Entonces es como que podría haber una crisis económica del huevo incluso, porque a veces cuando se acerca fechas claves como Semana Santa y otras fechas especiales, el precio del huevo es lo primero que se dispara. Así que este es el efecto, muchas veces, que no es tan efecto mariposa, sino que es un efecto real de una crisis de un producto específico. También un efecto mariposa que vemos en puerta que podría afectar gravemente a lo que son el mercado bursátil de Asunción son los bonos de la Municipalidad de Asunción, por ejemplo. Vemos las noticias, incluso ya han salido en medios internacionales, que el efecto, el buen efecto, el buen dinamismo de la economía paraguaya no puede verse afectado por la emisión de bonos. La Municipalidad de Asunción ha emitido bonos en el mercado de la Bolsa de Valores y cuyos inversionistas han adquirido dichos bonos, han invertido en los bonos, están con un riesgo de no percibir las inversiones o sus inversiones en concepto de estos bonos. Entonces, esto pone en serio riesgo no solo lo que respecta a la Municipalidad de Asunción, sino toda la bolsa de valores del Paraguay. Así que es muy importante que un efecto pequeñito, porque no es tan pequeño en este caso, que es una entidad municipal muy importante, que pueda en realidad cumplir con sus obligaciones y no afectar a todo un mercado bursátil. Bastante nos llama la atención algunas curiosidades. Una de ellas es la economía planificada versus la economía de mercado, y vamos a ver un poco de qué se trata. Existen diferentes modelos económicos en todo el mundo, pero dos de los más prominentes son las economías planificadas y las economías de mercado. Mientras que en una economía planificada, el Estado controla la producción y distribución de bienes y servicios. En una economía de mercado son las fuerzas del mercado las que determinan las asignaciones de recursos. Estas diferencias fundamentales tienen profundas implicancias en la vida cotidiana de las personas que viven bajo estos sistemas. En definitiva, es una eterna batalla entre los principios del capitalismo y los del socialismo, aunque en la mayor parte del denominado primer mundo, como es en los países de Unión Europea, funciona una especie de híbrido entre el libre mercado y un estado de bienestar organizado por el Estado. Vamos a ver un poco de qué se trata también la economía del comportamiento. La economía del comportamiento es un campo interdisciplinario que combina la economía de la psicología para comprender cómo las emociones y los sesgos cognitivos influyen en las decisiones económicas. Este enfoque ha arrojado luz sobre fenómenos como la aversión a las pérdidas, la mentalidad de rebaño y la irracionalidad en la toma de decisiones financieras. Cuando Jaichi nos acompañaba, siempre hablábamos de lo que es el comportamiento y cómo afecta nuestras finanzas personales. Y cuando habla de la mentalidad de rebaño es cuando como le veo a Andrea que usa ese calzado y yo también quiero, por más costoso que sea. Entonces es como que me transmite, me vende la idea
para que yo también pueda gastar en ese artículo. Por eso es muy utilizado ahora lo que son los influencers para vender las marcas. También habla de aversión a las pérdidas que hablamos de aquella persona que o tiene cualquiera de los dos sesgos. He visto ya aquella persona que incluso ha sacado adelantos en efectivo de su tarjeta de crédito para invertir, ¿sí? Si hace una pequeña diferenciación en lo que pagan intereses por un capital que saca de la tarjeta de crédito, que es anualmente en aquella época llegaba incluso hasta el 25%. Hoy está regulado y está en un promedio del 15-16%, pero en aquella época era 25%. Y las nuevas inversiones que emergían en ese momento, que era invertir en acciones, en bonos, en fondos mutuos, tenía un promedio de 8% aproximadamente. Entonces era matemática simple para saber un poquitito que no era un buen negocio. Y otras personas que decía que tenía un miedo irracional a las instituciones para no llevar su dinero. Decía que teniendo en casa a lo mejor era mucho más seguro. Entonces, el comportamiento tiene todo que ver y cómo afecta nuestra economía finalmente. Y cómo también tomamos las decisiones financieras. Está también otra curiosidad que habla sobre la economía del conocimiento. La economía moderna, en la economía moderna, el conocimiento se ha convertido en un recurso cada vez más importante. Las economías del conocimiento se centran en la generación, distribución y aplicación del conocimiento como un motor de crecimiento económico. Vamos a ver de qué se trata. Esto incluye sectores como la tecnología, la inversión y el desarrollo, donde la innovación impulsa el progreso económico en detrimento de otros sectores económicos clásicos, como pueden ser la extracción de recursos minerales o la producción industrial. Como hemos visto, la economía es un campo vasto y fascinante que abarca una amplia gama de temas, desde la teoría económica hasta el comportamiento humano. Estas curiosidades apenas arañan la superficie de la complejidad y la interconexión del mundo económico. Al comprender mejor estos conceptos y fenómenos modernos, podemos apreciar más profundamente cómo funciona el mundo que nos rodea y cómo nuestras acciones individuales contribuyen al tejido económico global. Esperamos que estas curiosidades les hayan llamado la atención, por sobre todo llamar a una profunda reflexión de cómo tomamos las decisiones, cuáles son aquellos aspectos que realmente afectan, algo que yo estoy haciendo individualmente puede afectar o no a una economía. Entonces, es hora de averiguar más, centrarnos en lo que es el conocimiento, tomar esas acciones tan importantes. Sería un patrimonio para la vida de cada persona el poder involucrarnos con nuestro desarrollo de conocimientos. Así que ese también es una tarea para todos nosotros. Bien, esperando que les haya gustado el programa de hoy y deseando excelente fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.